La historia de este continente perdido sepultado bajo el mar puede ser algo más que una leyenda. En los últimos años, la megalópolis que tan detalladamente describió Platón ha vuelto a ser tomada en serio por varias instituciones científicas, aunque, como ocurre siempre en los hechos tan antiguos, los datos contradictorios y los ropajes de ficción hacen difícil llegar a conclusiones. Para muchos expertos modernos, historiadores y geólogos, es posible que las narraciones sobre esta ciudad tengan una base real. Bienvenidos a Recordando la Historia. La Atlántida es una ciudad legendaria descrita por el filósofo griego Platón. La Atlántida, una civilización increíblemente rica y avanzada, fue tragada por los mares y se perdió para siempre, en una historia que ha capturado a la imaginación desde siempre, sin pruebas arqueológicas ni ninguna información sustancial de otras fuentes que no sean de Platón. La leyenda plantea más preguntas que respuestas. ¿Existió una Atlántida real? ¿Se basa la historia en la antigua civilización minoica? ¿El desastre que hizo desaparecer la ciudad fue la erupción del Tera en Santorini, en el Egeo? ¿O acaso la historia entera era una fábula de Platón para ilustrar la gloria de su propia ciudad, Atenas, y presentar un ejemplo moral de lo que pasaba con ciudades que se volvían codiciosas y rechazaban el Estado de Derecho? ¿Fue un Estado real? ¿Quién lo fundó? ¿Por qué se sabe tan poco sobre ella? ¿Dónde está ahora? Todas estas son las preguntas que se plantean sin fin los estudios y entusiastas sin llegar nunca a una respuesta satisfactoria. La historia de la Atlántida aparece por primera vez en el Timeo de Platón, una de sus obras más tardías. El título del diálogo viene de su protagonista, un filósofo pitagórico, ficticio del sur de Italia, que habla del alma con Sócrates. Sin embargo, este diálogo en particular no es filosófico, sino más bien un ejercicio de sofismo, y contiene un larguísimo monólogo de Timeo sobre la creación del mundo. Se discuten algunas ideas filosóficas, pero surge la sempiterna pregunta sobre cuáles son exactamente las ideas de Platón y cuáles son solo la de sus personajes. De hecho, el pasaje sobre la Atlántida aparece pronto en el diálogo, de boca de Critias, un sofista que vivió en torno entre 460 y 403 a.C. Es importante notar que Critias, como todos los sofistas, presenta sus ideas con exageraciones y adornos para captar la atención del oyente y transmitir tan solo la esencia de esas ideas. Todo es opaco, no hay nada exacto. Hay que adoptar cualquier medio literario necesario para expresar las ideas filosóficas completas y hacerlas más comprensibles. Tal vez haya que tener esto presente a la hora de leer el mito de la Atlántida. La historia de Critias viene introducida por otro invitado, Hermócrates, un general histórico de Siracusa, que le insiste a Critias a contar su historia, que se remonta mucho tiempo atrás. Critias empieza por enfatizar que su historia es cierta y que Solón da fe en ella. El estadista y poeta griego que vivió en torno a 640 a 560 años antes de Cristo. Critias reconoce que su historia es muy extraña, pero aún así, todo lo que se cuenta es verdad. Dice que Solón se la contó a su amigo Drópides, el tatarabuelo de Critias, y que ha sido pasado de generación en generación. Solón cuenta que oyó la historia en sus viajes en Egipto, especialmente de eruditos sacerdotales en Sais, que habían querido ponerla por escrito, pero no habían tenido oportunidad. A Critias le gustaría contar la historia, porque representa uno de los más grandes logros de Atenas, pero que por desgracia se ha perdido con el tiempo, debido a su antigüedad. Según los sacerdotes egipcios, 9000 años antes de Platón. Después Critias explica que la discusión con Sócrates del día anterior y la charla sobre la ciudad ideal y las instituciones políticas propuestas por el gran filósofo le habían recordado la historia. Después de proponer usar la historia como la base de discusión de ese día, Sócrates accede, ya que en ese momento se está celebrando la diosa patrona de la ciudad de Atenas, Atenea, y además no es invención, sino una historia verdadera, dice Sócrates. Sin embargo, el hecho es que la Atlántida no se vuelve a mencionar,
y Timeo procede a dar un largo discurso sobre el origen del universo y la humanidad. Ninguno de los demás personajes vuelve a hablar. La historia de la Atlántida vuelve a surgir, más detalladamente en el Critias de Platón, el diálogo que lleva el nombre del sofista que contaba la historia en el Timeo. Esta obra continúa con la conversación del Timeo, y ahora Critias presenta la teoría del estado ideal de Platón dentro del contexto de una ciudad real, la Atenas de hace 9000 años. Así mostrará cómo estas instituciones permitieron a los atenienses derrotar a una civilización tecnológicamente avanzada, como era la de la Atlántida, y seguirá prosperando después. El diálogo está incompleto, ya que el discurso de Critias no llega a la guerra entre Atenas y la Atlántida, y se pierde a la mitad de la historia, y un cuarto personaje, Hermócrates, no llega a hablar. La Atlántida vuelve a aparecer varias páginas después, de una descripción de cómo los dioses Atenea y Hefesto fueron nombrados gobernantes de Atenas, de los primeros años de la ciudad y de sus antiguos reyes, y así fue como Poseidón recibió como uno de sus dominios la isla de la Atlántida, y construyó allí residencias para los hijos que tuvo con una mujer mortal, en cierto lugar de la isla. La isla era montañosa y surgía del mar, tenía campos fértiles, con una colina central rodeada de anillos de tierra y mar, creados por Poseidón para proteger a su pueblo. Se dice que el primero rey fue Atlas, por lo que la tierra se llamó Atlántida y el océano que la rodeaba, Atlántico. La raza prosperó a lo largo de muchas generaciones y conquistó las tierras alrededor del Mediterráneo. La tierra de la Atlántida producía árboles, metales, comida abundante y estaba habitada por muchas criaturas, incluidos elefantes. La gente de la Atlántida vivía bien, domesticaron animales, regaban las cosechas, las ciudades se construían con puertos y grandes templos, puentes y canales amurullados, y se construyeron puertas para unir los anillos de mar en torno a la isla. Estas últimas estaban decoradas con bronce y estaño. Tal era la abundancia de recursos. En el centro de la ciudad había un templo a Poseidón, rematado totalmente en plata, con un techo de marfil. El complejo entero estaba además rodeado de un muro de oro macizo, decorado con estatuas doradas. La ciudad tenía fuentes de agua fría y caliente, baños, gimnasios, un hipódromo y una enorme flota de barcos de guerra. La población era enorme y el ejército podía llenar 10,000 carros. Después se describen las prácticas religiosas, en las que cazaban y sacrificaban toros. Sencillamente la raza de la Atlántida era la más numerosa, avanzada tecnológicamente, poderosa y próspera, jamás vista, y a pesar de todo, su desaparición sería rápida y dramática. Sin embargo, estaban saciados de una desproporcionada ansia de poder y posesiones, pero Zeus, como dios de los dioses que gobernaba como rey de acuerdo a la ley, podía ver claramente el estado en que se encontraban y observó a esta noble raza postrada en este estado abyecto y decidió castigarlos y volverlos más cuidadosos y armoniosos. Como resultado de este castigo, con este fin, convocó a todos los dioses a su más noble morada, que se alza en medio del universo y observa todo lo que forma parte de la creación, y cuando los hubo reunido a todos dijo, y aquí se interrumpe la historia, y se termina el texto del Critias. Sin embargo, sabemos gracias a referencias previas en el Critias y el Timeo, que la Atlántida fue derrotada por los atenienses en una guerra y se hundió en el mar a causa de terremotos e inundaciones, y nunca más volvió a ser vista. Así que Platón al menos aparentemente presentaba la historia de la Atlántida, tan solo para demostrar que la antigua Atenas era una gran ciudad y que sus gentes, con la ley en la mano, pudieron defender su libertad frente a una potencia extranjera agresora. Al menos, esa es la intención de Critias el personaje. Ciertamente la historia también tiene parte de moraleja, que es que la avidez por la riqueza y el poder tan solo traen destrucción. Como metáfora, la historia de la Atlántida y la victoria de Atenas puede que representen la batalla de Maratón en el año 490 a.C., momento de la famosa derrota de los invasores persas de Darío por parte de los griegos.
La metáfora de los griegos luchando contra bárbaros, representados como criaturas míticas tales como centauros, ya era evidente en el arte griego anterior a Platón, forzados a defenderse solos. Hace referencia a la ausencia de los espartanos en Maratón. ¿Y qué hay de la localización física de la Atlántida? Muchos consideran que la isla y su desaparición están inspiradas en la erupción volcánica, los terremotos y los consecuentes tsunamis en la isla griega de Tera, en el Bronce Tardío, que destruyeron esa cultura en particular y hundieron la mayor parte de la isla. Tera, con sus extensas rutas comerciales y su arte, sin duda habría estado considerada como avanzada y próspera entre las civilizaciones contemporáneas. ¿Qué mejor manera de recordar esta estremecedora extinción que un colorido mito? Las escarpadas montañas de la descripción de la Atlántida sin duda encajarían con la isla volcánica, pero su tamaño y su localización en el Atlántico no se ajustan a Tera. Además, también se menciona la caza en el sacrificio de toros en la Atlántida. Puede que sea esto una referencia a la práctica bien documentada de la Creta minoica, en la que la taurocatapsia, la adoración de los toros y la iconografía relacionada permean los registros arqueológicos. El siguiente diálogo de Platón, según muchos eruditos, se tituló Minos, en honor al rey legendario de la isla, admirado por Platón por su habilidad como legislador. Otros escritores de la antigüedad posteriores a Platón se interesaron por la historia de la Atlántida, primero en Crántor. Crántor era un filósofo de la Academia de Platón que escribió un comentario célebre sobre el Timeo y consideraba que la historia de la Atlántida era cierta literalmente. La Atlántida vuelve a aparecer en la obra del biógrafo griego Plutarco, que repite en su biografía de Solón que el famoso legislador había querido documentar la historia para posteridad. Solón también intentó escribir un largo poema sobre la historia, o la leyenda de la desaparecida Atlántida, porque el tema, de acuerdo con lo que había oído de los sabios de Sais en Egipto, tenía una conexión especial con Atenas. Sin embargo, acabó abandonándolo, no por falta de tiempo, como sugiere Platón, sino por su edad y porque temía que fuera demasiado trabajo para él. Y así ocurre una y otra vez a lo largo de los siglos, pasando por el Renacimiento y la Nueva Atlántida de Francis Bacon, la Utopía de Thomas More, y llegando hasta la actualidad con incontables adaptaciones, reformulaciones y teorías que van desde lo verosímil hasta lo ridículo, expuestas, debatidas, rechazadas y vueltas a debatir. La historia de la Atlántida deja muchas preguntas para las cuales las únicas respuestas son hipótesis tentadoras. En consecuencia, haríamos bien en recordar que Platón no era un historiador sino un filósofo, que a menudo usaba símiles y metáforas para expresar sus pensamientos, y que, según sus propias palabras expuestas a través de Critias, supongo que es inevitable que todo lo que hemos dicho sea una especie de representación y un intento de semejanza. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. Comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de estas increíbles historias mitológicas. Si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es Recordando la Historia. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.